¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto transmitir desde este espacio, la Casa de la Cultura, en donde el gobierno municipal, la Secretaría de Turismo y Cultura, la Dirección de Cultura y el Consejo de la Crónica y la Historia del municipio de Uruapan presentan el panel La presencia del volcán Paricutín en la poesía y la narrativa de su tiempo. El Paricutín, que en purépecha significa lugar del otro lado, nació en el año de 1943. Se dice que fue Dionisio Pulido quien estaba en su parcela cuando comenzó a escuchar ruidos extraños que venían del subsuelo y fue el primer testigo del nacimiento del volcán Paricutín. Es un gusto poder presentar en primer lugar al maestro José Carmelo López Velázquez, integrante del Consejo de la Crónica y la Historia del municipio de Uruapan. También nos acompaña Gabriela Cázares Blanco, también integrante del Consejo de la Crónica, y Sergio Ramos Chávez, presidente del Consejo de la Crónica y la Historia del municipio de Uruapan, Michoacán. Vamos a iniciar con el maestro José Carmelo López Velázquez, quien es oriundo de Uruapan, Michoacán, autor de diversas obras, entre las que destacan El día que murió un imperio, un estudio, El lienzo de Jucutacato, El alba de dos imperios, entre otros. Ha sido ganador de varios concursos literarios, como son los Juegos Florales de Santa Clara del Cobre, San Juan del Río, Jacona, entre otros municipios del estado y algunas otras entidades del territorio mexicano. Integrante del Consejo de la Crónica de Uruapan y miembro de la agrupación cultural Poetas del Cupatizio. Bienvenido, maestro Carmelo, y muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, aquí estamos para hablar un poquito de la literatura, de la poesía, de los escritos en general, sobre el volcán Paricutín. Tiene muchísimo, es un tema riquísimo, ha dado para mucho y todavía no da lo suficiente porque nos queda mucho tiempo por delante para poder disfrutar de lo que el volcán nos sugiere. Los alcances de un volcán, titulé yo mi ponencia, introducción. Nos hemos acostumbrado a ver en los acontecimientos una rutina dolorosa de indiferencia, como una novedad, como acontecimientos puramente físicos, tocables, lo externo solamente. No vamos a lo profundo, al fondo de lo sustancial. Sabemos que a todo hay que buscarle el pensamiento, el sacarle el jugo, ver su verdad. Todo tiene esas dimensiones o unas dimensiones y debemos nosotros ir por esos caminos. Por ejemplo, en el volcán Paricutín nos contentamos con conocer su historia, sus detalles, con recordar a Dionisio Pulido, en cuya parcela nació el volcán. Conocemos su antes y su después, conocemos sus antecedentes y su durante en la explosión del volcán. Don Dionisio Pulido escuchó el lenguaje de la tierra, el lenguaje interior del volcán, rugidos interiores en su parcela, adentro de la tierra, sentía el pavor de esas palabras, de verbos de infierno, de sonidos del más allá. Nada entendía, pero lo que acontece en todos los tiempos, hay que tener la razón, la inteligencia, la voluntad listas para captar en todo momento el alcance de lo que sucede. Aparece primero el miedo, la desconfianza y poco después hay que entender las fuerzas de la tranquilidad, de la madurez para captar lo que sucede. Esa actitud raramente se tiene, pero se tiene. Al principio la mente se ofusca, el seso calla, oscila o se pierde, pero los hechos están allí con su realidad, con su contenido, con su significado y con sus alcances.
No son castigos de Dios al estilo religioso, ni son castigos de otra naturaleza, aunque haya gente que así lo proclame. Allí vacía su ignorancia ciertamente en esas calamidades. Esos acontecimientos traen oportunidades por parte de la naturaleza para dar curso a la ciencia, a la geografía, a la historia, a la vulcanología, a la gramática, a la retórica, a la poesía. Se vivió nacer un volcán, se conoció por primera vez los sentidos presentes, como nacen los volcanes, como nacen los cerros, las montañas, el nacimiento. Ya cerca de la explosión aumentaron los rugidos interiores de la tierra y los temblores alrededor y en las cercanías, sobre todo entre el cerro de Jurátiro y el cerro Prieto, al sur de Paricutín y del Quinzocho. El volcán abrió a las 4 de la tarde del 20 de febrero de 1943. De allí para adelante, toda la noche y los días siguientes era un espectáculo digno de mejor suerte, pero no para temor de la gente, que moría de miedo. La primera noche la gente si no hubiera estado horrorizada, se pudo haber contemplado la hermosura de un espectáculo nunca antes visto, ojos de los lugareños. El volcán emitió gases de nauseabundo olor, así lo describían, y comenzó a levantarse una pequeña columna de humo, como de un hervor de mole, y en la base un pequeño, como cono de material desconocido. Dionisio Pulido dice, vi una grieta de 1 metro, después oí un trueno y los árboles temblaban. Gracias, maestro Carmelo, por esta primera intervención. Vamos a continuar ahora con Gabriela Cázares Blanco, licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía Samuel Ramos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realiza estudios de maestría en Filosofía en la Universidad de Querétaro. Cuenta con una licenciatura también en Educación Preescolar y ha participado en diversas actividades literarias y artísticas. Miembro activo del colectivo Aradia, del taller literario Andén de Letras y de la agrupación cultural Poetas del Cupatizio. Bienvenida, Gaby Cázares, adelante. Gracias. Bueno, pues es un gusto para mí compartir con ustedes el día de hoy algunos fragmentos de diferentes textos. Hay muchas personas que en su momento escribieron y siguieron escribiendo también con el paso de los años sobre este acontecimiento del nacimiento del volcán, que justamente cumple años el día de hoy, 20 de febrero. Fue en el año 1943 cuando se registra el acta de nacimiento, de la fecha que quedó asentada en el acta de nacimiento del volcán. Y pues hay muchos escritores, periodistas, geólogos que han dejado testimonio de esto, nacionales y extranjeros. Entre ellos está, por ejemplo, Vasconcelos, Walter Haff, Carol Miller, Red Glenn. Yo he elegido el día de hoy algunos textos de escritores mexicanos porque creo que de alguna manera pues representan de manera más cercana lo que ha sido para los mexicanos este fenómeno natural. Y voy a comenzar leyéndoles un fragmento de un texto que se llama Pánico y cenizas bajo el Paricutín, que se publicó en aquel entonces en el periódico Hoy, y dice así: «1943, el día 20 de febrero pasado, una cena que hoy nos parece sobremanera graciosa tenía lugar en Los Barbechos de Dionisio Pulido, vecino del pueblo de Paricutín, del municipio de Parangaricutiro, el estado de Michoacán. Estaba el mencionado Dionisio
dándole apuradamente de sombrerazos a una pequeña humareda que salía inexplicablemente del suelo. Más inexplicable aún porque él acababa de terminar el barbecho de la tierra y se aprestaba ya a sembrar la semilla. Él había hundido el arado muchas veces ahí y nada había notado, hasta que de repente vio el humo, se acercó pensando naturalmente que era fuego el que lo producía, trataba de apagarlo. La tierra se había abierto levemente para dejar escapar el gas, pero Dionisio Pulido salió disparado hacia su casa cuando sintió debajo de él tronidos tremendos como si la tierra estuviese estallando por dentro. Corrió despavorido, al tiempo que los vecinos del pueblo se miraban unos a otros, asustados y temblorosos, como si presintieran algo terrible y buscaran en los rostros de sus semejantes la misma convicción. Conforme el pequeño agujero crecía y el humo que brotaba se convertía poco a poco en nube negra y enorme, la tierra lanzaba rugidos y truenos, como si se hallase poseída de dolor y al mismo tiempo de un incontenible coraje. Y poco a poco, al principio rápidamente, después, la milpa de Dionisio se fue convirtiendo, ante la supersticiosa mirada de los indígenas, en una montaña que vomitaba fuego y humo. La tierra temblaba como temblaban los músculos de la cara cuando la contrae el furor. Los oídos de los pueblerinos se ensordecían ante el estruendo de las terribles explosiones, y una inmensa masa de piedra semilíquida, al rojo blanco, caía hecha millones de fragmentos sobre lo que horas antes fuera fértil campo de labor. Es posible que el temblor se sintió en una vasta extensión de la República, no tenga una directa e inmediata relación con la aparición del volcán Paricutín, pero la coincidencia hace pensar en ello sin remedio. Nuestra tierra, decían unos campesinos llegados del estado de Guanajuato, está a 350 kilómetros de aquí y hasta allá oímos los tronidazos. Así es como podemos imaginar el pavor de los pobladores de la zona del volcán, las mujeres llorando y despidiéndose, seguras de que el fin del mundo había al fin llegado, los animales mugiendo presas del terror, las casas abandonadas y el cielo enrojecido por las llamas, al par que ennegrecidos por la ceniza. El viejo dios del fuego, el cojo forjador del rayo de Zeus, plantaba su taller en la parcela de un modesto campesino que, abrumado, perplejo, fue a refugiarse en la analgésica semiconciencia de la borrachera que inició el mismo día en que trataba de contener a sombrerazos la consumación del ruidoso estallido volcánico. Refugio que no abandonaba todavía. Bueno, este es uno de los textos pues que refleja un poquito sobre el sentir de las personas en aquel entonces. Muchas gracias. Gracias, Gaby Cázares. Y bueno, vamos a escuchar enseguida a Sergio Ramos Chávez, quien es actualmente el presidente del Consejo de la Crónica y la Historia y quien ha vinculado precisamente esta charla que se ha titulado La presencia del volcán Paricutín en la poesía y la narrativa de su tiempo. Sergio Ramos ha publicado 7 libros relacionados a Uruapan. Entre ellos destaca y sobresale Un paseo por el Parque Nacional Barranca del Cupatizio. Es articulista y colaborador de diversos medios impresos y también audiovisuales. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto estar con todos ustedes a través de esta plataforma. Agradecer a las autoridades municipales que nos dieron el espacio para poder participar como lo hacemos año con año, a fin de poder rescatar algunos aspectos sobre el volcán Paricutín. Esta es la primera participación que tenemos como consejo de manera colectiva y esperemos tener más participaciones para poder integrar y llevar a cabo el cometido que tenemos todos los integrantes.
Precisamente la importancia que tiene el volcán Paricutín respecto a lo que ocurrió en aquel año de 1943 es justamente ver que no nada más el hecho, el fenómeno natural fue estudiado por los grandes vulcanólogos como Ezequiel Ordóñez, padre de la vulcanología mexicana, también de grandes artistas y pintores que llegaron a estar acá en esta zona del volcán para poder plasmar y interpretar de acuerdo a sus principios estéticos el significado del volcán Paricutín. En este caso nosotros hoy tratamos de pasar algunos pasajes sobre lo que es el volcán Paricutín de acuerdo a aquellos escritores que llegaron a estar aquí en Michoacán, en el volcán Paricutín, cerca del volcán, y plasmar la idea que tenían y traducirlo a una esencia narrativa. Voy a dar inicio con la lectura. El nacimiento de un volcán. Luis Matos Miller nos explica cómo aconteció aquel suceso. A Dionisio Pulido, humilde y hacendado peón, que posee y trabaja un pequeño sitio de labor en Michoacán, a unos 290 kilómetros de la capital de México, le tenía reservado el destino, la gloria poco envidiable de ser el primer mortal que ha visto reventar un volcán casi bajo sus propios pies. Tocaba su fin la plácida tarde del 20 de febrero de 1943. Dionisio abría los últimos surcos del día con su arado de primitiva traza. Hizo alto para enjuagarse el sudor y descansar unos instantes. De pronto, a 50 o 60 metros, vio brotar del suelo una columna de humo blanco. La vio levantarse, escaracolarse, ondularse en el aire. Muchos testimonios coinciden en que don Dionisio Pulido no sabía qué hacer. Echó a correr a través de los campos para avisar a su mujer, continúa el cronista. Luego ocurrió un formidable temblor de tierra. Los sismógrafos de Nueva York, a 3.600 kilómetros de allí, registraron la terrible sacudida. A duras penas consiguió Dionisio salir de entre las ruinas de su choza. Tendió la mirada allá al frente y se creyó víctima de una pesadilla. El maizal vomitaba fuego. Entre las llamas subían como lanzadas por un titán enfurecido, mientras piedras enormes y montones de arena. Cuando los Pulido, Dionisio, su esposa Paula y su hijo, aterrorizados y tambaleándose sobre la tierra estremecida, llegaron a Paricutín, reinaba el pánico en la aldea. Gentes casi enloquecidas de miedo huían en busca de salvación. Carretadas cargadas de manta, ropa y 1000 objetos más ocupaban el camino. El párroco llamaba a grandes voces a 4 hombres para que sacasen en andas la imagen del Cristo de los Milagros. Había dado luz en tierra a Purén de un volcán. Era, en palabras del escritor mexicano José Agustín, el suceso del año. Conviene resaltar que a raíz del fenómeno natural hubo distintas maneras de interpretar el surgimiento del Paricutín, cosa nunca antes vista en la historia moderna del mundo, incluyendo por supuesto en la misma historia de México. A 2 meses de que brotara en la tierra del Paricutín, el intelectual José Vasconcelos describe su llegada al volcán y lo compara con la Segunda Guerra Mundial. Ahora el Paricutín, es prodigio que ya hubiese atraído expediciones de todos los países del mundo. Si no fuese porque la Segunda Guerra Mundial, mantiene vivo el fuego de una destrucción mucho más vasta, más terrible que toda la fuerza de este volcán. Comenzaban así a escribir las primeras impresiones. El volcán, dice el gran excelente exiliado europeo Víctor Sechet, tiene 400 metros de altura. Sus llamaradas púrpuras se elevan al doble de su tamaño, vuelven a caer en forma de lluvia de piedrecitas incandescentes, meteoros y cenizas ardientes bajo la sombría cola inmensamente desplegada de un cometa. Veamos cómo suben y caen los meteoros mientras el volcán, retomando aliento, se opaca, se ennegrece y finge sucumbir. Otro testigo presencial, Salvador Ojeda, señalaba: los árboles están secos y quemados, el paraje yermo y triste, ¿semeja acaso esas estepas rusas bombardeadas y quemadas por los propios rusos? Tierra quemada por el enemigo. La ilusión se refuerza con el ronco tronar del Paricutín que no está lejos.
Muchas gracias, Sergio Ramos. Y bueno, vamos a continuar en una segunda intervención con esta charla, anécdotas y reflexiones que giran en torno precisamente a el origen del volcán y el impacto que tuvo posteriormente en la historia del pueblo michoacano. Adelante, maestro Carmelo. Sí. En lo que me falta de la lectura, hay pasajes muy interesantes, sobre todo de la gente que no tenía a dónde acudir o buscar ayuda de algunas personas, pero la tuvieron gracias a movimientos de mucha gente que se interesó por ellos. Dice, en ese tiempo el país tenía 20 millones de habitantes. El 50% eran analfabetas y más entre las etnias indígenas, como aquí entre los tarascos o purépecha. Eso era ya un problema y ahora con esto, pero nuestra gente valía. En ese tiempo el mundo estaba ocupado en las guerras, en la Segunda Guerra Mundial. El volcán Paricutín fue un distractor para calmar las tensiones de aquella conflagración. Muchos partieron hacia los campos de Estados Unidos como braceros, el mismo Dionisio Pulido poco tiempo después. Los pueblos que se vieron involucrados fueron, desde luego, San Juan Parangaricutiro, la cabecera municipal, Paricutín, que fue el lugar exacto donde nació el volcán, pequeña comunidad que en ese tiempo era pequeña también. Después San Salvador Combucio, comunidad que se estableció en lo que es ahora Calzoncin. También se vieron involucrados un poco menos por la distancia, pero de todos modos temieron, sufrieron y se preocuparon. Cirosto, Angahuan, Zacán, otros pueblos y comunidades próximos y lejanos también disfrutaban de los influjos positivos posiblemente de lo que era el volcán. Peripecias. Curiosa es la persona humana. Quería saber lo que pasaba. Vinieron a saciar su curiosidad muchas personas. Pocas respuestas hubo en todo eso. Muchos decían, es el fin del mundo, es un castigo de Dios, es respuesta a nuestros pecados. Pasados los primeros días se fueron calmando, sobre todo cuando ya la ciencia comenzó a dar sus explicaciones, a hacer gala de conocimiento, cuando ya comenzó a imponerse la verdad. El volcán crecía, los lugareños temerosos, pero con mucha devoción al Señor de los Milagros, se confiaron a Él. Decía la gente con sencillez y soltura, solo fumábamos tigres, luchadores o alas. Al principio se quería saber qué, cómo, cuándo, dónde. Preguntas que dan respuesta a lo externo. Eso era poco, pero él era lo que tenían. De eso informó el señor Amezcua al señor presidente Ávila Camacho. La más rápida fue la Universidad Autónoma de México en responder a las necesidades. Llegaron sus estudiosos el día 24 de febrero, realmente fue un espacio breve para llegar a auxiliar. El volcán apenas tenía unos metros. El gobierno dio trabajo a la gente, ordenó que se hiciera la carretera de Capacuaro a Los Reyes. Reubicación. La gente comenzó a refugiarse con sus parientes en los poblados cercanos. Reubicación espontánea. La gente anciana y de menos recursos ni siquiera se movieron. En los primeros días de aquel acontecimiento, solo Dios llegaba al pensamiento. La gente se sentía sola, muy sola, no tenía otro refugio. Solo en eso estaban sus esperanzas. Cuando ya se tranquilizaron un poco, comenzaron a tener la explicación. Captaron la grandiosidad, la potencia de la naturaleza, la debilidad del hombre ante ella,
pero todo poco a poco fue ocupando su lugar. Dolió lo sucedido, pero la vida debe continuar. Poco después se aclaró el pensamiento para pensar en dónde poner las comunidades que se quedaron sin casa y sin nada y sin pueblo. Don Lázaro Cárdenas y el general Félix Ireta llevaron a San Juan Parangaricutiro, a la comunidad de Paricutín, a Huánciro, Valle de los Conejos. Otra parte de esa comunidad fue llevada a Cintongo por el Ario de Rosales. La comunidad de San Salvador Combucio fue reubicada en Calzoncin. El 11 y 12 de mayo, dicen algunos, de 1944, salió la comunidad de San Juan como a un nuevo destino. Partieron de Angahuan, pasaron por Uruapan hasta Sindio y luego al Valle de los Conejos, a Huánciro. Todo este movimiento se hizo a la sombra del Señor de los Milagros. Ese fue lo principal que sucedió, pero hoy hay que ver el fondo de lo que vemos para poder encontrar explicaciones completas a la verdad más completa, más clara. La inteligencia a veces pasma por lo que captan los sentidos, pero de todas formas sale adelante. Un latinajo corriente decía: intellectus apretatus discurrit. El intelecto, cuando se encuentra en aprietos, discurre. Muchas gracias. Gracias, maestro Carmelo. Febrero de 1943. Nacimiento de un volcán. Gaby, tienes la palabra nuevamente. Muchas gracias. Bueno, hay muchísimas anécdotas que podríamos recordar respecto a esto, desde aquellos que intentaron detener el avance de la lava, algunos pobladores del antiguo San Juan Paricutín, construyendo un enorme muro para contener la lava. Fue una idea que se les ocurrió. También hubo quien pues lo veía como una especie de maldición, y entonces se organizaron jornadas de oración para pedir al cielo que calmara su ira, ¿no? Y bueno, incluso quien quiso ser propietario del volcán, como fue el famoso doctor Atl, este pintor mexicano, Gerardo, conocido más bien como el doctor Atl. Y bueno, se dice que él compró la tierra de Dionisio para ser propietario del volcán y pagó 7 pesos para ser el dueño del volcán, 7 pesos de aquel entonces, ¿no? Son muchas las anécdotas que podríamos recordar, pero también quisiera hacerlo a través de este texto que es de José Revueltas, que también es un escritor muy importante y además un revolucionario, activista político, muy importante de nuestro país. Entonces también quisiera compartirles un fragmento nada más, porque el artículo es un poquito largo, pero pues una probadita para ver si se les antoja y luego lo quieren buscar completo. El texto se llama Sudario Negro sobre el paisaje. Sudario Negro sobre el paisaje, y es de José Revueltas. Sobre el paisaje ha caído la negra nieve, sobre el paisaje y la semilla. Aquello en torno del volcán es únicamente el pavor de un mundo solitario y acabado. Las casas están vacías y sin una voz, y por entre sus rendijas penetra la arena obstinada para acumularse ciegamente. Tampoco hay pisadas ya. Nada vivo en la naturaleza en torno del volcán, sino unos torpes pájaros de plomo que vuelan con angustia y asombro, tropezando con las ramas del alto bosque funeral. Paricutín, el pueblecito, está solo y apenas unas cuantas sombras vagan por sus calles en desorden. En tarasco su nombre quiere decir a un lado del camino, en aquel lado. Ahora está verdaderamente a un lado del camino. ¿Cómo se dirá en tarasco al otro lado de la vida? Tomamos el camino de la ceniza. A nuestras espaldas se quedó Morelia, cuyo cielo aún es transparente, perdiéndose las hermosas torres de Valladolid, y por frente de nosotros tan solo quedó la recta, obsesiva línea de la carretera. En torno de nosotros extendíase el campo michoacano,
por esos rumbos delante de Morelia y aún delante de Pátzcuaro, las cenizas del Paricutín no han causado un daño considerable. Vense aún los surcos rectos, oscuros, veraces, y el cielo es claro, apenas ligeramente gris. Esto se me ocurrió, es México. Sombra, luz, desaliento y esperanza se precipita como la tierra cuando se acomoda en formaciones sísmicas, terribles, sangrientas, oscuramente nobles y plenas de dignidad interior. Pero nos acercábamos a la ceniza. El camión ya levantaba una columna de polvo pese al asfalto de la carretera. Trátase de un polvo extraño que se puede encontrar hoy y se encontrará todavía durante algún tiempo. Un polvo negro que nos pica en la nariz, un polvo singular, muy viejo, de unos 10,000 años. Con ese polvo tal vez se hizo el mundo, tal vez las nebulosas estén hechas de él. Y los peces también, quizá, aquellos de los primeros grandes mares. En Paracho todos tienen esa nerviosidad alegre de quienes de súbito cambian de sistema de vida o alteran la monotonía de su existencia con un suceso inesperado a la vez que común. Aunque en realidad la ceniza de Paracho sube arriba de las banquetas y los techados de Jamanil están negros por los polvos del volcán. A nuestra derecha, por fin, camino de Uruapan, elevóse la columna negra del Paricutín. Aún no nos encontrábamos bajo el penacho y sobre nuestra cabeza todavía brillaba un extraordinario cielo de estrellas, tan poderosa como es, tan superior, tan llena de ciego misterio. La columna del volcán ejercía una extraña fascinación sobre nosotros. Muchísimas gracias, Gaby, sin duda alguna una narrativa muy interesante acerca del volcán. Y bueno, terminamos con Sergio Ramos Chávez, presidente del Consejo de la Crónica y la Historia del municipio de Uruapan, Michoacán, que ha sido investigador y quien ha venido dando un seguimiento al devenir propio que tiene que ver precisamente con la historia del volcán Paricutín. Adelante, Sergio. Muchas gracias. Sí. Los poetas de aquella época y de la más reciente también fueron inspirados por el Paricutín. Tal es el caso de 2 premios Nobel de Literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, de Homero Aríquez, Rafael Torres Huerta, Carmen Arteaga de Padilla, Concha Urquiza, Jesús Zavala Alfaro, Jaime Torres Bodet, etc. El volcán Paricutín debe de ser considerado para el Michoacán moderno de gran relevancia, pues su presencia en la tierra purembe debe de ser motivo de orgullo, ya que le ha dado al lugar donde se encuentra un carácter religioso, fantástico, metafórico, de esperanza, de sueños, de vida y respeto a la naturaleza, lo cual es digno de presumir y preservar. El volcán un día brotó de la tierra como cualquier indígena purépecha hubiera nacido en el vientre de su madre, pero también, si queremos hablar mitológicamente, fue como el nacimiento de un ser divino ajeno al poder del hombre. Por tal razón, es una belleza natural del paisaje sobre el paisaje de nuestro paisaje indígena. Es la misma danza purépecha en sus movimientos, es la música armoniosa de las pirecuas, tan nostálgicas y reflexivas. Es la alegría de nuestra raza autóctona, es la misma sangre de nuestra sangre. Por eso, el Paricutín debe significar para todos nosotros los que nacimos en esta tierra michoacana, más o por lo menos lo mismo que representó el volcán para el doctor Al. Un ser espectacular, único, respetable, querido y propio de nuestra cultura y paisaje natural indígena. En resumen, el volcán fue algo verdaderamente espectacular. Estas son las palabras que dijo sobre el Paricutín el doctor Lev Foshan, miembro del Comité para el Estudio del Volcán Paricutín, organismo fundado en 1944 en los Estados Unidos. En mi opinión, el Paricutín es uno de los más sorprendentes espectáculos que nos ha dado la Tierra, tan impresionante como el Vesubio, y en su fase más violenta, quizás aún más grandioso.
El Paricutín es digno de observación cuando estallan en lo alto sobre el cráter las burbujas de gas que suben hasta la superficie con la lava. La explosión forma un techo de fuego sobre la montaña. En junio de 1943 se reiteró la actividad eruptiva con un gran lujo de manifestaciones. Las cordilleras próximas multiplicaban el eco de los truenos, la tierra se estremecía, las casas trepidaban, la cascada de fuego semejaba a la del Niágara y desde muchos kilómetros a la redonda acudía la gente para contemplarlo. El 1 de agosto de 1943 sus fuegos cobraron tan grandiosa espectacularidad que los espectadores prorrumpieron en aplausos. Por extraño que parezca, la multitud aplaudía a un volcán. Concluyo este texto con el siguiente fragmento de un testimonio que se refiere a la obsesión del doctor Alt por el Paricutín. Los estudios del volcán Paricutín, hechos al carbón y al lápiz que el doctor Alt nos muestra, son extremadamente detallados, despojados de todo impresionismo, dan por ello una sensación de contacto directo. Alt quiere hacer una obra documental maravillosa. Para sus esbozos pinta en 10 grandes telas los diferentes aspectos del volcán. El doctor Alt dice que tiene suerte, una suerte increíble. Desde hacía 10 años que estudiaba los volcanes apagados. Esperaba que una gran fuente de fuego despertara. Sus deseos se cumplieron plenamente. Por eso el doctor Alt repite una y otra vez con gran fuerza: a este volcán lo quiero como a un hijo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Y bueno, amigas y amigos, el gobierno municipal, la Secretaría de Turismo y Cultura, la Dirección de Cultura agradece al Consejo de la Crónica y la Historia del municipio de Uruapan la preservación siempre perenne de la memoria histórica. Muchísimas gracias.